y exministro de Salud, que tiene pues amplia experiencia en política y también pues en encabezar, en este caso, un gabinete, ¿correcto? Y en actividades detectivescas. Ah, también. Porque yo en mi profesión soy detective y yo trato de resolver casos que no han podido resolver otros colegas, ¿no? Esa es la especialidad. Correcto, muy bien. Bueno, como médico internista en este caso. Sí. Muy bien. Bueno, lo que queremos preguntarle es, usted, ¿cómo ve a este gabinete? ¿Cree que efectivamente se trata de un gabinete bastante técnico y preparado, como han señalado algunos especialistas? Bueno, lo que pasa es que los gabinetes son políticos. O sea, los ministros, básicamente su quehacer va a ser política, ¿no? Yo salí de mi consultorio para ser ministro de Salud, pero habían 60 personas y uno lo que les tiene que decir, mire, esta es la luz al otro lado del túnel, vamos hasta allá. Y ellos arman cómo se va, así se creó el Seguro Integral de Salud. Entonces los ministros, y eso hay que decírselo a todo el mundo, tienen que tener oficio político. Por ejemplo, un excelente ministro de Economía, Javier Silva Arruete, que era más político que ministro de Economía, pero no dejaba de hacer ninguna de las dos cosas. Entonces, en este caso, los gabinetes técnicos por lo general son gabinetes apagados, ¿no? Son gabinetes que no son protagonistas, porque el que tiene oficio político es protagonista. El que no, está ahí, al contrario, que no le pregunten mucho, que no se acerque. Entonces yo no los conozco, pero digamos, el ministro que sí, sin duda, reemplaza a uno de su misma talla, es el canciller Mesa Cuadra, correcto, que reemplaza a un estupendo embajador y canciller y jefe del grupo de Lima, que era el embajador Popolicio. Pero, uno de 19, digamos, además de Vicente Ceballos, como presidente del Consejo de Ministros. Bueno, digamos, él no se ha caracterizado por su brillantez jurídica en algunas cuestiones. Y precisamente él ha creado un problema que yo espero que lo resuelvan rápido, porque cuando el presidente anuncia que no le han dado la confianza, en ese momento, como esos dibujos animados de ¡fum!, el correcaminos, ¿no? ¡Fum!, y explota el gabinete. O sea, el gabinete del Solar desaparece en el momento que el presidente anuncia, como no me han dado la confianza en esta forma, no importa, ya eso es un tema en este momento que para el acaso no es importante, él deshace el gabinete del Solar. Correcto. Entonces, no había gabinete para hacer Consejo de Ministros para que aprobara el decreto supremo de disolución, pues los decretos supremos necesitan voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Correcto. Y entonces, ¿y eso le puede jugar en contra de qué forma? Tanto a Vizcarra como a los nuevos ministros. Bueno, ¿de qué forma? Que no ha habido gabinete hasta ahora. Entonces significa que ese decreto supremo no fue aprobado por el Consejo de Ministros. Entonces, si uno le dice, bueno, yo le sugeriría, por ejemplo, a los mandos militares que regresen a Palacio y antes de tomarse la foto debían haberle dicho al presidente que quisiéramos ver el acta del Consejo de Ministros para ver pues que estamos. Todavía pueden regresar y pueden pedir que se siga el acta. El acta no puede existir. Y no puede existir, como le digo, porque ya no había gabinete del Solar. Cuando el presidente termina de decir su discurso, ya no hay gabinete del Solar. Pues eso es automático, ¿no? Eso dice la Constitución. Y luego lo hace, y casualmente la prueba de que no hay acta del gabinete del Solar es que el decreto supremo lo firma el presidente del siguiente Consejo de Ministros, que no ha juramentado hasta el 3. Por tanto, ese gabinete que ha juramentado hoy no pudo haber hecho un Consejo de Ministros que presidiera él. O sea, firma una persona que es presidente de otro Consejo de Ministros, es obvio que ni ese Consejo ni el anterior tenía... Y ese punto es el que tiene que ver el Tribunal Constitucional, que tendría que verlo en los próximos meses, ¿o no? Bueno, puede ser uno de los puntos, pero me imagino, fíjese, el presidente anuncia esto y él cierra, como que comienza a cerrar un círculo de poder, ¿no? La foto con los mandos militares se va cerrando y yo dije, bueno, ahora se juramenta el gabinete y ya pues se cierra el círculo, pero un grupo de juristas peruanos, entre los que está Carlos Blancas, está Primo, está García Tomás, han sacado un pronunciamiento en que detallan algunos detalles más finos de esta situación. Pero hay interpretaciones. No. Lo que se ha venido escuchando es si que hay el decreto supremo, a favor y en contra de todos los pasos que se han seguido para disolver el Congreso. Si el decreto supremo no tiene aprobación del Consejo de Ministros, no existe. Así de simple.
No existe. ¿Y qué podría pasar? ¿Se podría revertir la situación? Es decir, ¿podríamos tener otra vez Congreso? Bueno, no. Lo que pasa es que eso, al no existir todo lo que se deriva de él, termina siendo nulo. O sea, ¿cuáles serían las consecuencias prácticas? Si es que el entonces ministro de Justicia, porque antes de que él juramente como presidente del Consejo, él le dice al presidente, hagamos esto como ministro de Justicia, él es el asesor jurídico, y lo hace, y realmente no tiene aprobación de Consejo, eso es una infracción constitucional grave y podría terminar siendo un delito penal. No llega tanto a mi conocimiento, pero sí le puedo decir que políticamente uno no puede. Y vamos a suponer, vamos a imaginar la benevolencia que tenemos todos los peruanos siempre. Usted tiene un Consejo de Ministros de 19, mire, 15 no están de acuerdo con el tema. Sí puede hacer un Consejo de Ministros con 4 y firmarlo, y es válido. Pero es impresentable pues una decisión de ese tipo con 4. Entonces, en julio, que parecía que no se había aprobado el proyecto de ley para adelantar elecciones, pues lo resolvieron haciendo un consejo expos y listo. Y los ministros firmaron. Claro, porque ese era un proyecto de ley. Pero acá estamos hablando de palabras mayores, ¿no? De disolución del Congreso. Entonces las cosas tienen que ser hechas de acuerdo. ¿Y por qué estos juristas dicen eso? Porque yo lo repito, porque ya me he dado cuenta de eso, lo he dicho desde el primer día. Porque cuando hay maltrato familiar, la denuncia se hace desde el primer maltrato. Uno no espera el 10º, ¿no? Entonces, pero hay gente que espera el 10º, es así. Bueno, pero si en este caso no hay aprobación del Consejo, eso es maltrato familiar. Entonces hay que señalarlo y exigirle al primer ministro, para dejar tranquilo al señor Vizcarra, que exhiban exactas. Yo creo que esto es fundamental. Correcto, ¿no? Pero eso podría generar, digamos, consecuencias futuras, no inmediatas. Bueno, también presente, porque si hay un crecimiento, yo he visto gente, inclusive el canciller Wagner, ¿no? Él ha dicho que oye, aquí está pasando algo que no está pegado totalmente al ordenamiento jurídico, debieran conversar. Entonces, si realmente no hay acta, el consejo es que se reúnan el presidente de la República y el presidente del Congreso. Aquí tiene otra medida. No, es presidente de la Comisión Permanente. Correcto. Oye, mentira. El reglamento del Congreso dice que la Comisión Permanente la preside el presidente del Congreso y los vicepresidentes de la Comisión Permanente son los presidentes del Congreso. Vamos a suponer que hubo Consejo de Ministros, ¿eh? Y este decreto surtió efecto a partir del un segundo del día martes, 0001. Hasta las 24 horas del día lunes, el Congreso actuó de pleno derecho. O sea, todos los actos del Congreso hasta las 12 de la noche del lunes, todos fueron de pleno derecho. La suspensión, la aprobación, etcétera, etcétera. Y lo que no puede explicar hasta ahora a la comunidad internacional el gobierno es ¿cómo hace para que luz verde en un tablero que dice aprobación de confianza, en un decreto supremo se convierte en luz roja? Correcto. Porque todos hemos visto el tablero en las pantallas. ¿Cómo hace para que eso sea en rojo? Por eso es que hasta ahora no hay pronunciamientos de la región y menos de los países limítrofes. El secretario de la OEA... Sí hay pronunciamiento de Macri, por ejemplo. Bueno. Nadie ha señalado un golpe, nadie ha hablado de golpe en la comunidad internacional. Pero habría que preguntarle, el señor Macri, el secretario de la OEA, ¿ellos tienen un satélite que mira lo que pasa dentro del Congreso de Palacio? No. ¿Le han preguntado a sus embajadores? Sí. ¿Sus embajadores han pedido entrevista con algún líder de los partidos en el Parlamento o en Palacio? No. Pero por el bien del país, ¿convenía acaso continuar con la situación tan tensa que había entre el Ejecutivo y el Legislativo, en que no avanzábamos ni para adelante ni para atrás? Mire, hasta en el boxeo... Y había un hartazgo, además del pueblo. Hasta en el boxeo hay normas. Si un boxeador le mete un puñetazo en el pubis al otro boxeador, para la pelea y lo pueden descalificar. Entonces, con mayor razón, en la conducción de los países hay reglas. Y nadie se puede atrever a sacar un decreto supremo, aunque sea para ordenar el pico y placa por decreto supremo. Tiene que ser aprobado por el Consejo. Yo he sido presidente del Consejo y los decretos supremos necesitan voto aprobatorio del Consejo. Las resoluciones supremas no, pero la Constitución dice, ¿no? El decreto de disolución, o sea, no queda duda que tiene que ser ese rango de norma. Muy bien. No hay forma.
¿Qué pasará? ¿Pero se puede revertir la situación? Bueno, si el gobierno no puede, el presidente del Consejo no puede exhibir esa acta porque no es posible, bueno, pues ellos tendrán que ir a una negociación porque tampoco no nos conviene otra guerrita, ¿no? No. Muy bien, muchas gracias. Luis Solari, entonces gracias, es presidente del Consejo de Ministros, dándonos a ver su parecer respecto a todo lo que ha ocurrido y a la, finalmente a la presentación de los nuevos ministros del gabinete, en este caso Ceballos. Nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Noticias a las 10. Gracias.